Hola, bienvenidos a su canal de testimonio. ¿Estás listo? Bueno, comenzamos. ¿Qué tal? Qué bueno que sigues en el canal porque tengo algo que decirte. ¿Cuántas veces van que te digo que des tu testimonio y no has hecho caso? Bueno, pues ahí está el número de teléfono. El tiempo se está acabando, el tiempo pasa y cuando tú lo quieras dar, a lo mejor ya no se va a poder. Así que es el momento de hablar. Ahí está el número de teléfono y en este momento que acabes de escuchar este comercial, necesito que me llames o mandes un mensaje. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que está esperando tus palabras, está esperando escuchar que Dios está vivo y lo que hizo en tu vida para que cambien sus vidas. Y tú no lo estás haciendo, te estás durmiendo, estás flojeando. Así que por favor, llámame, manda un mensaje y grabamos tu testimonio. Ahora, ¿estás listo para escuchar algo sorprendente? Pues prepárate, porque comenzamos. Hola mis queridos hermanos, ya estamos aquí listos para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión es un testimonio que nos llega desde Washington, D.C. y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Marta. ¿Cómo está, hermanita Marta? Bendecida, hermano Arturo. Muy bien, hermanita. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Soy originaria de Guatemala. Mi nombre es Marta Lidia Chiquival, pero me conocen más por Marta Ramírez. Así que vengo de una familia de 8 hermanos, 4 hombres y 4 mujeres. Bueno, mi hermanita Marta, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Marta antes de encontrarse con el Señor y cómo es que usted tuvo ese encuentro con Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Antes de que empiece con ese testimonio, pues voy a hacer la oración del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, envíe desde el cielo un rayo de luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de gracia. Ven, luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma. Su dulce refrigerio, descansa en la fatiga, brisa en el destío, consuelo en el llanto. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está manchado, riega lo que está árido, sana lo que está herido, dobla lo que está rígido, calienta lo que está frío, enderezca lo que está extraviado. Concede a tus fieles, que en ti confían, tus 7 sagrados dones. Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales la felicidad eterna. Amén. Ok, hermano Arturo, comienzo con este pequeño testimonio. Pues cuando yo era pequeña, pues crecí en una familia católica practicante. O sea, mis padres han sido personas religiosos, entregados a Dios, siempre luchando en lo que es la vida espiritual. Cuando nosotros fuimos creciendo, pues tanto como ellos se dedicaban a enseñarnos lo que es la vida cristiana, ¿verdad? Y qué es lo que Dios quiere para nosotros. Me siento tan orgullosa de ellos porque lo más maravilloso que ellos me dejaron como herencia en mi niñez fue de enseñar a amar a Dios sobre todas las cosas. A pesar no tenía conocimiento de lo que es en realidad Dios en nuestra vida, pero con la lucha que ellos hacían, nos llevaban al día con los sacramentos, empezando con el bautismo, la primera comunión, la confirmación, a todos mis hermanos por iguales. O sea, no hay uno de que le exigían más
o a otro menos, sino que todo era por igual. No, ya conforme nosotros hicimos lo que es la primera comunión, pues ya él era como obligatoriamente, él nos tenía que llevar a misa, o mi mamá, se compartían. Y luego a la confirmación, mi padre fue tan claro con nosotros, ¿verdad? Él decía de que ese sacramento confirmaba que nosotros somos cristianos católicos, hemos sido bautizados, que cualquier otro bautismo que se haga más adelante cuando ustedes estén confundidos, ese bautismo ya no vale, decía mi padre, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de una edad de 15 años, ¿verdad? Y en eso entonces, honestamente, nosotros no le hallábamos sentido de buscar a Dios, y por más que mis padres querían que nosotros oráramos, que fuéramos a la iglesia, o sea, no había ese deseo dentro de nosotros, pero como hijos menores de edad, la obediencia siempre a los padres, nos íbamos como obligados, ¿no? A la iglesia o a la misa. Pero conforme fuimos creciendo, más lo que recuerdo muy bien que mi mami nos obligaba a rezar el Santo Rosario, lo cual se nos hacía muy difícil para hacerlo. Nos daba sueño, nos aburríamos, pero hay algo que ellos dejaron, esa semillita dentro de nosotros. Llegó un tiempo que lo cual nos llamaba la atención de ir a la iglesia, ya un poco, estamos hablando de 16 años en adelante. Íbamos a la iglesia, apoyábamos a los grupos que rezaban el Santo Rosario, porque sí se hacía muchos rezos en la iglesia. Entonces, nosotros entre los adultos, y era risa para nosotros en la juventud, ¿verdad?, que rezábamos el Santo Rosario. Ya luego, a partir de los 17 años, 18 años, tomé una decisión de irme de casa, de buscar un trabajo para empezarme a ser una persona independiente, ¿verdad? Y salgo de casa, empiezo a trabajar, pero siempre me acordaba que cada domingo uno obligatoriamente tenía que irse a misa. Entonces me alejé un poquito, pero siempre me acordaba, lejos de mis padres, y luchaba de ir a misa los domingos. Y a veces no iba, a veces sí. Consecutivamente fue pasando el tiempo. A lo largo del tiempo, estamos hablando de 18 años, ya cerca de los 19, tomé una decisión de venirme a este país. A este país que es los Estados Unidos, el sueño americano que todo mundo habla que es hermoso y todo eso. Y en eso entró una curiosidad dentro de mí, querer conocer este país. Y en eso entonces tomo la decisión viajar, teniendo un hermano ya en este país, y él me apoyó a que yo viniera. Estando aquí, las cosas fueron tan diferentes a como yo me lo imaginaba. Gracias a Dios, encontré trabajo pronto, me puse a trabajar, y luego me enamoré de alguien también que es de Guatemala, ¿verdad? Que es actualmente mi esposo, el cual la decisión que había tomado no fue la mejor decisión, porque como jovencita andaba en mi mundo, ¿no? Pero a lo que me estaba metiendo, nunca me lo pensé que eso fuera algo serio. Porque para mí, al acompañarme, digo, bueno, si la relación acá va a funcionar, pues está bien, pero de lo contrario, no. Pero al mismo tiempo, me acordaba que mis papás decían antes, ¿verdad?, de que un matrimonio no era un juego. Que un matrimonio, en el momento que uno decide acompañarse, casarse con la persona, pues obvio de que uno tiene que asumir esas responsabilidades y llegar hasta el sacramento del matrimonio.
Pero en esos momentos a mí no se me pasaba por la mente de que eso era algo serio. Simplemente pensaba en el momento de que eso, si funcionaba el matrimonio o no, que iba a acompañarme. Bueno, pasando el tiempo, estando con mi pareja, ¿verdad? Ya alejado de la iglesia definitivamente. Luego pasa el tiempo, ¿verdad? Yo le decía a mi novio o a mi pareja, le decía, vámonos a la iglesia, necesitamos buscar de Dios, porque solos no podemos seguir adelante. Pero eso fue una desesperación dentro de mi corazón, fue muy grande. Pero yo sentía que algo me hacía falta. Y él me decía de que Dios no existía, que nosotros veníamos de los animales, que veníamos de los monos. Y a mí me causaba risa y me reía, le decía que qué bueno que los monos siguen donde están, aún no han aprendido a hablar, ahora yo sí, ya puedo comunicarme como humanos porque yo creo en aquel Dios que en cuanto Él se derramó con el Espíritu Santo en Pentecostés, dejó muchas lenguas. ¿Y de dónde venimos nosotros? Venimos de nuestro padre Abraham. Con eso yo le decía a mi actual esposo, ¿verdad? Y él me decía, bueno, me dice, pero yo no necesito ir a la iglesia porque Dios no existe. Y ahí cuando a mí se me hizo muy fuerte eso, ¿verdad? De que él no creía en un Dios, que él no creía en lo que el poder de Dios que puede hacer en la vida de uno. Y con el tiempo tuvimos a nuestro primer hijo. Ahí fue otra decisión muy difícil, porque dentro de mi corazón sentía que necesitaba bautizar a mi hijo. Pero él me decía que Dios no existía y entonces ¿para qué el bautismo? Le digo yo, ¿verdad? De que por el amor que él sintió un día por mí, que por ese mismo amor o por el amor del niño, que me permitiera bautizar al niño. Entonces él me dice, ok, si eso te hace feliz, perfecto. No pasa nada, lo hacemos y no pasa nada. Pero de que yo te diga de que voy a creer en Dios, yo no voy a creer en Dios porque Dios no existe. Regresando un poquito más atrás, hermano Arturo, yo recuerdo que en cuanto yo llegué en este país, me había encontrado con un calendario que me regalaron en una tienda. Traía la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y esta imagen de la Virgen de Guadalupe la vi tan hermosa, y lo que hago es recortar. Y hago mi pequeño altar dentro de mi habitación, lo cual le compraba rosas, le prendía una vela y una pequeña oración tan simple que yo hacía en eso entonces. En cuanto llega a estos momentos, para mí eso no significaba nada, o sea, de lo que yo había hecho, de que era un calendario recortado, una imagen nada más de la Virgen, pero nunca pensé que nuestra Madre Santísima estaba presente a través de esta imagen. Cómo ella intercedía por esta familia, ¿verdad? Con la discusión a través del bautismo del niño. Cuando yo un día recuerdo, leo en la parte de atrás de la imagen estaba la historia, cómo fue la historia, cómo fue la aparición de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Y yo entendí, lloraba en lágrimas
decía, o sea, que esto no es una mentira, o sea, hay algo atrás, hay más atrás de todo esto, de lo que está pasando. Que ahí, volviendo al tema del bautismo, hasta ahora yo voy entendiendo, todo esto ha sido un rompecabezas, cómo Dios nos nos estaba trayendo a través de su Madre Santísima y a través de esta imagen que yo tenía en casa. Llegó en el tiempo del bautismo de mi niño, la preparación empezó toda la preparación del bautismo de mi primer niño. Yo feliz porque el niño ya estaba bautizado, pasó el tiempo. Los problemas estaban llegando en el matrimonio. Era un problema grande que venía del alcohol. Mi esposo tomaba demasiado. Era un muy buen hombre, un hombre responsable, que estaba al pendiente de todo, pero al mismo tiempo, de viernes a domingo, es como que si estuviéramos viviendo un infierno con las discusiones y ya estando un niño en el hogar. Y a mí eso me hacía el corazón en pedazos. Decía, esto no era lo que yo pensaba antes de tener un hijo. Y todo lo que estoy viviendo ahora, no quiero que mi hijo vea todo lo que está pasando en esta casa. Hablo con mi esposo, le digo que ya era momento que él empezara a cambiar su vida, porque ya no solo nosotros estamos, sino que había un niño dentro del hogar y un niño viviendo en una familia como estamos. Esto no es vida para el niño ni para nosotros. En cuestiones de meses, hermano Arturo, mi esposo decía, voy a cambiar, y esos cambios nunca llegaban. Tomo la decisión, digo, bueno, las cosas no funcionan y ahora por amor a mi hijo lo tengo que dejar. Me tengo que separarme para el bienestar de mi hijo. Y me daba cuenta del grave error que había cometido de no darme cuenta que me había acompañado con un hombre alcohólico. Y yo le decía a mi esposo, si yo supiera quién eres tú en realidad, en aquellos entonces, yo ni loca me hubiera acompañado contigo. Esto no era el hombre que yo me imaginaba. Pero lastimosamente ahora tenemos un hijo y por amor a este hijo te dejo el camino libre. Así que no se va a discutir más. Ya tomé la decisión, así que me voy. Y recuerdo que él me decía, ¿verdad?, de que las puertas están abiertas, te puedes ir en el momento que tú quieras. En el momento que tú quieres te puedes ir, pero eso sí, mi hijo no te lo vas a llevar. Y le digo yo, no, es que cuando yo me vine contigo, pensaba que las cosas iban a funcionar, pero veo que no funcionan. Y ahora por el niño, es la razón de que yo me voy. No es porque yo ya no te quiero, te amo con todo mi corazón. Y hice todo lo que pude, pero no se puede contigo. Así que me voy. Estaba esperando para irme un fin de mes. Recuerdo muy bien que mi pareja me dice, ¿verdad?, de que, ¿sabes una cosa? Ya lo pensé, yo quiero cambiar, pero si tú te vas a ir y te llevas al niño, yo, honestamente te digo, me voy a echar a perderme. Así que te pido de todo corazón, quédate y yo voy a luchar por cambiar. Y le digo yo a mi esposo, ¿verdad?, de que si él en realidad quería cambiar, que lo hiciera por él mismo, que no lo hiciera por nosotros. Porque lo que sí estaba mal era él, por el vicio.
Pero yo en ningún momento aceptaba que yo tenía parte de culpa, que por qué mi matrimonio no estaba funcionando. Y en fin, de todas las cosas que vivimos en tan corto tiempo, decido nuevamente a continuar adelante y le digo yo a él, te doy 6 meses. Si en 6 meses tú no cambias, definitivamente me voy a ir. Ya no estoy amenazando, te estoy hablando con el corazón partido, con el corazón en la mano. Te digo, nos vamos, porque no quiero ver que mi hijo sigue viendo el papá alcohólico en la casa. Durante ese tiempo, hermano Arturo, Dios ya venía actuando sin nosotros. No nos habíamos dado cuenta cómo Dios nos venía hablando, cómo nuestra Madre Santísima ya venía intercediendo por mi matrimonio. De tantas cosas que pasaban, pero habían cosas tan hermosas dentro de nuestra relación, sin estarnos casados por la iglesia. En el transcurso de esta lucha que estábamos haciendo, de que sí iba a haber separación si él no cambiaba, en esas luchas estábamos en cuanto de nuevo salgo yo embarazada de nuevo de mi segunda hija. Y le digo a mi pareja, yo no estoy preparada para tener mi segundo bebé. Con la relación que estamos teniendo, no está marchando muy bien para que nosotros nos llenemos de hijos. Y los que vienen a sufrir son los bebés. Lloré amargamente, hermano Arturo. Lloré, me desahogué y le digo al Señor, Señor, ¿por qué en estos momentos? Tú sabes que mi relación no está funcionando bien y yo no quiero tener más hijos con una relación como el mío. Yo sé que tú no me enviaste a tomar estas decisiones, pero tampoco voy a decir de que no quiero a este bebé. Si tú me lo has enviado, ayude a mi pareja a que cambie. Y yo también quiero cambiar para que esta bebé o este bebé, el que tú me has enviado, nazca sano y fuerte como tú lo quieres, pero que se haga tu voluntad. Fue esta pequeña oración para mí salió del corazón que le hablé a mi Señor sin saber lo que estaba hablando. Y le digo a mi esposo, ¿verdad?, de que eso no era el momento perfecto, en que el bebé estaba llegando, pero que se lo pedía de todo corazón, por amor a este bebé o a esta beba, cambie. Porque si queremos tener un bebé enfermo, un bebé que venga a sufrir, pues hagamos la vida como estamos, en discusiones, en donde no hay paz en el hogar. Continuemos, si queremos sufrir y que el bebé también sufra. Él con las lágrimas en los ojos y me dice, tú dices que no estás preparado para tenerlo, pero sé por qué tú lo dices. Porque nuestra relación no está bien, pero te prometo que serás la mujer más feliz del mundo y disfrutando de este embarazo por el amor que les tengo. Y le digo yo a él, a veces haces tantas promesas y de las promesas no se cumple nada. Pero esa promesa que él hizo ese día que iba a luchar para que yo disfrutara del embarazo, hermano Arturo, se cumplió. Llevé un embarazo feliz como mi primer embarazo.
lo disfruté tanto, habían tantos problemas, pero más sin embargo, yo era la mujer más feliz del mundo. Más feliz del mundo. ¿El por qué? Porque yo decía de que el hombre hace planes, pero Dios tiene planes para uno. Cuando yo salgo embarazada de la niña, tenía una cita con mi doctora para ponerme el té de cobre, un dispositivo para prevenir los embarazos. Antes de yo irme a la cita, en 15 días, cómo Dios obró en esos 15 días de mi cita que yo tenía, ya no se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque ya estaba embarazada. Y yo digo, wow, cómo Dios tiene planes para uno. Y a veces uno sigue creyendo que el hombre siempre hace planes. Los planes del hombre y más el momento perfecto de Dios. En esos momentos, cuando yo salgo embarazada, la doctora me dice, no te podemos poner el dispositivo porque estás esperando bebé. Yo me quedo así en silencio, digo, en 15 días yo salgo embarazada, así tan rápido. ¿Y cómo? No lo podía creer en eso entonces. La llegada de mi segunda bebé fue un milagro, porque a través de este embarazo, a través de la llegada de ella, fue que mi matrimonio empezó a luchar con fuerza. Mi esposo empezó a luchar y a hacer todo lo mejor para que mi familia crecieran sana. Ya dentro de mi corazón yo ya buscaba más de Dios, trataba de buscar más de Dios, oraba, le pedí a mi Madre Santísima que fuera ella la que intercediera siempre por nuestra unión. La llegada de esta niña nos hizo más fuerte. Y en el momento de que la niña nace, como a los 2 añitos, mi esposo empieza de nuevo con el vicio. Empieza de nuevo. Otra vez el infierno. Definitivamente, hermano Arturo, era como el Señor actuaba y luego continuaba el vicio. Porque mi esposo se dejaba llevar más rápido con el vicio, en las tentaciones, y sin darse cuenta que la familia nuevamente empieza a sufrir. Pasando el tiempo, estoy resumiendo nada más este pequeño testimonio, lo que es el poder de Dios en nuestras vidas. Pasa el tiempo, nuevamente pidiendo una separación, ya con 2 niños. Mi esposo de nuevo en el vicio, y yo digo, ¿hasta dónde voy a parar? Ya con otro bebé ya no más. Así que me quedo con mis 2 y la que se tiene que irse de la casa va a ser él. Yo me consideraba que yo no era el problema, porque siempre le preguntaba a quién que estaba fallando, qué es lo que le hacía a él tomar, qué es lo que le hacía quedarse en la calle. Todo, yo hacía esas preguntas, pero él siempre decía que las cosas estaban bien, pero que él debería de cambiar, que yo debo de cambiar, me decía, pero no sé qué es lo que me pasa. Pasando el tiempo, hermano Arturo, llegó un momento que ya mis niños ya estaban creciendo, ya se estaban dando cuenta de todo lo que pasaba. Y yo decía, ya no más, ya no puedo más. Ya nuestra relación ya no tenía sentido.
Yo le pedí a mi Señor, le decía, Señor, si este hombre no es para mí, aléjalo de mí, porque yo ya no quiero sufrir, no quiero hacer sufrir a mis hijos, tampoco lo quiero hacer sufrir a él, porque esto no es la vida que yo esperaba. Pero más sin embargo, aquí sigo y no entiendo por qué yo no dejo de amar a este hombre. Le pedí a grito a mi Señor que lo alejara de mí. Pero el Señor lo que hacía es que yo lo quisiera más y más y más. Y no entendía. Entre más daño me hacía, más lo quería. Pero al final llegó el momento de que tomara la segunda decisión de separarme por amor a mis hijos. Y le digo, hoy ya no soy yo la quien se va de casa. La quien se va a ir de casa vas a ser tú. Los niños no tienen culpa de los actos que tú haces. ¿Qué necesidad hay de que los niños vayan a vivir en un cuarto donde ya no van a tener sus juegos, la cuna donde ellos están? En un cuarto no vamos a caber los tres. Así que he pensado y lo he decidido que tú te vas a ir de la casa. Y él me dice que yo estaba loca, que eso es lo que menos él piensa irse. ¿Ok? Pero si tú decides no irte, entonces estoy obligada de irme de la casa. Pero no quiero salir de la casa, no quiero irme con los niños afuera. Tú la que traes los problemas, tú la que traes todo el desorden de afuera hacia adentro. Así que con el dolor de mi corazón y como padre de mis hijos, no me gustaría verte un día tirado en la calle, pero si es tu decisión, lo puedes hacer. Te amamos tanto, te queremos, y por ese amor que siento por ti, te dejo el camino libre, así que te vas. Y si tú no sacas tus cosas del apartamento, yo misma las voy a tirar. Tienes 15 días para hacerlo. Entonces, me recuerdo que mi esposo me dice, no creo que seas capaz que lo vayas a hacer. Ya lo analicé y lo voy a hacer. Te vas a las buenas o a las malas. Pero de que te vas, te vas. Me dolió tanto de hablarle tan fuerte a mi pareja, pero eso ahora entiendo que como Dios me daba todas esas fortalezas para yo poder hablarle así con autoridad a mi pareja, a pesar que yo no era constante en la iglesia, a pesar de que no era constante en la oración. Pero Dios actuaba, me daba esas fortalezas, me daba la sabiduría, cómo yo referirme a Él. Pasando el tiempo, antes de que llegara el momento que Él se tenía que irse de la casa, recuerdo un día jueves, Él me llama, me dice, ¿sabes? He pensado de empezar a ir a la iglesia. Sé que tanto me lo has pedido, sé que tanto has anhelado de que yo ande contigo en la iglesia, pero tú no te has rendido. Y creo que eso tiene algo que ver con la decisión que yo estoy tomando. Te pido de todo corazón, dame una oportunidad más. Te lo prometo que voy a cambiar. Pero para que yo cambie, necesito que me acompañes a la iglesia. Hermano Arturo, yo ya no creía en esas promesas que él hacía, porque de tanto prometía y prometía, nada se cumplía. Se cumplían por unos meses, pero luego de nuevo, con lo mismo. Entonces tomo la decisión y digo, ya no.
Tú necesitas cambiar, tú necesitas de Dios. Así que si tú necesitas y crees que Dios te va a cambiar para que tú puedas dejar el vicio, vete. Pero ya oportunidad aquí en la casa ya no va a haber. Busca de Dios si quieres, y si Dios lo permite, las puertas de esta casa van a estar abiertas para que regreses, pero cambiado. Y esperemos en Dios que no sea demasiado tarde. Así que yo no necesito buscar de Dios, la que necesita buscar de Dios eres tú. Y le cuelgo el teléfono a mi esposo. Le corté la llamada, pero le dije que yo no lo iba a buscar. O sea, que yo no iba a acompañarlo a la iglesia. En cuanto yo corto la llamada, hermano Arturo, escuché una voz tan fuerte donde me gritaba y me decía, ¿y así quieres que él cambie? ¿Y así quieres que él cambie? Pero esa voz tan fuerte que escuchaba, yo dije, esta voz no es de cualquier hombre, esta voz es la voz de Dios. Y arreglo a mis niños, a mis bebés en eso entonces, porque estaban pequeños aún. Los arreglo y al terminar de arreglarlos, pues ya llega mi pareja y se me queda viendo y me dice, ¿me vas a acompañar en la iglesia? Le digo que sí, vamos a acompañarte. Por esa voz que yo había escuchado, pues hizo que cambiara de opinión. Nos arreglamos y lo acompañamos a la iglesia. Hermano Arturo, yo había olvidado la adoración al Santísimo y que se hace en los días jueves en la parroquia donde asistíamos. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando yo llego en la iglesia, estaba expuesto a nuestro Señor. Mi corazón empieza a llenarse de dolores tan fuertes y empiezo a llorar de todo el sufrimiento que estábamos llevando en el matrimonio. No solo me estaba pasando a mí, sino que también él estaba sufriendo. Porque por más que yo lo quería, por más que yo lo amaba, pero había un sufrimiento demasiado grande. Y le digo al Señor, no sé qué planes tiene para nosotros, pero aquí estamos. Yo no quería venir, pero tú me trajiste. Aquí estoy, Señor. Nos quedamos en la iglesia, hubo misa ese día. Nos quedamos en la misa, terminamos de regresar y él me dice, gracias por acompañarme. No te preocupes, le digo, yo vine porque quería venir también. Ok, perfecto. Te prometo que todos los jueves voy a empezar a venir a la iglesia. Voy a luchar de ir los domingos y los jueves. Me da gusto por ti. Si estás pensando que Dios te va a poder ayudar, pues me alegro. Porque de cambiar tienes que cambiar por los niños. Ellos no necesitan tener un padre con ese vicio. Ellos necesitan un padre que los protege, que les dé buen ejemplo y que siembre en el corazón de estos niños que Dios existe y que sin Dios no somos nada. Así que nuestra relación empezó a continuar, a caminar, pero agarrado de las manos de Dios, poco a poco. Y en uno de esos hubo un retiro, hermano Arturo, a la Renovación Carismática en el mes de septiembre. Hacen retiros por 3 días y empezaron a anunciar los domingos en la misa y los jueves. En un día jueves, recuerdo cuando dieron el anuncio, mi esposo estaba con una gran sed de querer
de querer ir a uno de estos retiros. Le dijo yo a él, ¿verdad? Si tienes el deseo de ir, pues ve. Yo te apoyo que te puedas. No, es que yo no quiero ir solo. Yo quiero que tú también te vayas conmigo. No, le digo, ¿cómo tú crees que yo voy a acompañarte con los 2 bebés? ¿En dónde los vamos a dejar? Y estamos hablando, uno de 3 años y uno como de 2 añitos o año y medio tenía mi nena en eso entonces. Entonces, él me dice, pero vamos a buscar quién los va a cuidar. No, le digo, no, yo no puedo dejar a los niños solos. Así que, por favor, si tú quieres ir, ve. Y no me estés obligando que vaya porque yo no necesito ir a ningún retiro. 2 jueves consecutivos, él me pidió que me fuera con él a acompañarlo. Le digo que no y que no. El tercer jueves que estaban anunciando, saliendo de misa, un hermano se nos acerca de la iglesia y nos dice, hermanos, les vengo a dar una invitación para el retiro. Dios me envió a ustedes, que ustedes necesitan ir al retiro. Y yo me le quedo viendo al hermano y le digo, si Dios le envió a usted para que nos viniera a dar esta invitación, pues yo sí creo en ese Dios. Y si Él lo envió, vamos a ir al retiro. Mi esposo se me queda viendo, ¿en serio? Lo que estás diciendo, ¿sí? Yo creo en aquel Dios de poder, en aquel Dios que hace maravillas. El problema es que yo me he alejado de Él y estoy haciendo las cosas de lo que a Él no le agradan. Así que si Él envió al hermano, pues Él buscará quién me va a cuidar a los bebés. Él me pondrá la persona adecuada. Mi esposo sorprendido, hermano Arturo, que yo le había contestado así. Y cuando salimos de la iglesia, nos anotamos para ir al retiro. Salimos y él me decía, no te puedo creer, tanto te exigí, te obligué, te rogué que nos fuéramos y no querías. Y ahora que un hermano se te acerca y te dice que Dios lo ha enviado y tomas una decisión de ir y no es lo que tú quieres. Es que Dios sabe lo que tu corazón anhela, le digo. Entonces Él te está cumpliendo lo que tu corazón anhela. Llegando en casa, hermano Arturo, me quedo pensando, ¿verdad? El por qué el hermano se nos había acercado. Y le digo al Señor, Señor, tú has enviado a este hermano a darnos esta invitación y yo sé y yo creo en tu palabra. Yo creo que tú existes. Porque de tantas cosas que pasan en cada momento que tú decides que yo tengo que luchar, siempre estás actuando. Y me das la certeza que las cosas salen bien todo. Entonces, le digo a mi Señor, voy a este retiro, pero con una condición. Voy a ir a este retiro, pero quiero regresar de este retiro como la mujer que mi pareja conoció. Aquella mujer tranquila, aquella mujer que sabe escuchar, aquella mujer que habla mucho de ti, porque ahora no tengo nada de lo que era antes. Quiero regresar con un corazón nuevo. Quiero que tú me hagas aquella mujer de lo que mi esposo merece tener. No esta mujer que se ha convertido en una mujer que no te conoce a ti. Quiero que mi esposo te conozca más, cada día más, pero a través de mí. Si tú me das esa oportunidad, pues yo voy a ir a este retiro.
pero quiero regresar con un corazón nuevo. Llegó el momento del retiro, hermano. Nos fuimos, no se nos hizo fácil, se presentaron muchas dificultades, pero en cuanto llegó el momento, nos fuimos contentos porque sí, el Señor me puso a una hermana en el camino que cuidara de mis bebés. Cuando yo doy la primera llamada a esta hermana, ella tan contenta me dice, no te preocupes, yo me hago cargo de tus bebés. Si ellos quieren, pueden venirse a mi apartamento, pero si ellos no quieren, pues yo me quedo con ellos en tu apartamento. Así que me fui en paz, nos fuimos en paz en el retiro. El día viernes empieza el retiro, hermano Arturo. Yo estaba tan fría pensando en mis hijos. Nunca los había dejado solos. Pasé todo el día viernes, pensando en ellos, si ya comieron, si todo está bien, y hacía llamada a la persona donde se habían quedado. El día sábado, a mí se me olvidó que tenía hijos. Pasé concentrado en la palabra de Dios, en los temas que se estaban impartiendo, y lloré y que lloré y lloré y lloré lágrimas. ¿De dónde venían tantas lágrimas? Yo no la entendía en ese momento. Pero llegó el momento en la noche que iba a haber una vigilia en este retiro. Hubo oraciones fuertes y en una de esas oraciones, cuando el Señor, vuelvo a escuchar la voz que un día había escuchado, el Señor me habla con esa voz tan fuerte y me dice, Marta, levántate y dile a mi pueblo que yo estoy acá y que yo estoy vivo. Y yo digo, esta voz ya lo había escuchado antes. Y vuelve de nuevo, Marta, levántate y dile a mi pueblo que yo estoy vivo y estoy aquí. A la tercera vez que me habló bien fuerte, hermano Arturo, yo dije, Señor, estoy escuchando tu voz, pero estas personas que están aquí van a decirme que estoy loca, porque no es la primera vez que escucho esta voz. Ya lo he escuchado otras veces, pero ahora tú me confirmas de que tú estás vivo y que tú estás aquí, pero yo no le voy a decir a estas personas porque me van a llamar que estoy loca. Ellos no van a creer en mí. Entonces, no me levanté. En medio de la oración no dije nada, me quedé callada. Pero esa voz que yo había escuchado, hermano Arturo, yo decía, es mi Señor, Él es. Porque Él siempre ha estado conmigo, he escuchado la voz de Él, a pesar como soy. Pasa eso. Para el día domingo, esa vigilia fue tan hermoso, la experiencia que tuve fue tan hermoso. Para el día domingo, que era el último día para regresarnos a casa, hubo una oración de sanación. El Señor vuelve a actuar. En medio de las oraciones de sanación, me vuelve a hablar de nuevo. Marta, levante tu mano derecha y ponlo en el hombro de tu esposo, porque por medio de tu fe, tu esposo sanará. Esas voces es como que si lo hubiese escuchado ayer, hermano Arturo, y estamos hablando desde 2013. Y yo le digo,
Señor, tú de nuevo. Marta, levante tu mano derecha y ponlo en el hombro de tu esposo, porque por tu fe tu esposo sanará. Y el enemigo no se quedó con los brazos cruzados y me empieza a meter ideas. Tú eres una mujer adúltera, tú estás viviendo en fornicación, tú eres pecadora, tú eres esta, tú eres lo otro. El enemigo me empezó a hablar tantas cosas. Y donde yo decía, ¿cómo es posible que yo tan pecadora, que el Señor me hable a mí? Eso no es posible. Dios no le habla a los pecadores. Eso no es verdad. El enemigo trabajando, hermano Arturo. Así que tomo de nuevo las fuerzas y le digo, Señor, si eres tú quien me está hablando, hazlo tú por mí. Quiero ser tu instrumento, pero hazlo tú por mí. Porque yo no puedo. Pero en la mente venía de que decía, ¿cómo es posible que tú vas a poder sanar a tu esposo? ¿Cómo tú le vas a decir a toda esta gente que tu esposo está enfermo? ¿Acaso que no te das cuenta que estás en una oración de sanación? Tú no puedes hacer eso. Había un pleito dentro de mí fuerte. Pero yo con tanta fuerza le decía, Señor, hazlo tú por mí. Quiero ser tu instrumento. Que se haga tu voluntad. Yo orando y con todo lo que se me venía en la mente, continuaba en oración. Hermano Arturo, la tercera vez que escuché esta voz que decía, Marta, levanta tu brazo derecho, ponlo en el hombro de tu esposo, que por tu fe tu esposo sanará. No sé cómo mi brazo se movió, hermano Arturo, pero mi brazo abrazó a mi esposo, así como el Señor lo quería, porque yo no fui la quien levantó mi brazo, sino que fue el mismo Señor, porque cuando yo sentí, ya mi brazo estaba ahí. En ese momento, continúo en oración, cuando llega un olor apestoso en mi nariz que me dieron ganas de vomitar. Pasó por mi mente, ¿cómo es posible que la gente no respetan? Estamos en oración. Pero cuando recordé que el pecado es una enfermedad y apesta, entonces dije, no, el Señor está sanando. Y continué en oración hasta que terminó la oración de sanación. Bajé mi brazo, pero cuando yo coloqué mi brazo, yo no sentí nada. O sea, yo solo hice lo que el Señor me había pedido. Ahora, cuando regresamos de ese retiro, yo no me quería salirme de ahí. Lloraba, le decía, Señor, yo de aquí no me quiero ir. Yo quiero quedarme contigo. Yo quiero estar aquí. Yo no quiero regresar en el mundo donde estaba. Yo ya no estaba pensando en mi familia, en mis niños. Yo solo estaba pensando en mí. Y el Señor me dice que tenía que regresar, que tenía que ser la sal de la tierra, la luz del mundo, para que muchos pudiesen llegar a los pies de nuestro Señor.
que yo tenía que salirme de ese lugar. Ahora dile a todos lo que yo he hecho en la vida de ustedes. Entonces salimos de ese retiro. Entendí que el Señor no me quería ahí como quedándome una mujer de oración, sino que Él quería que yo continuara con mi rutina y siguiera luchando. Pero sí me dijo que Él estaba conmigo. Entonces salimos, culminamos con la Santa Misa de nuestra parroquia. Al estar ahí, los hermanos empezaron a invitar, que los hermanos que traían testimonios y todo eso, los estaban invitando a compartir sus testimonios. Pero en ningún momento, hermano Arturo, se me pasó en el corazón de compartir el testimonio o todo lo que yo obtuve en ese retiro. No nació en mi corazón. Y me empecé a hacer la pregunta, ¿de quién pueblo el Señor me estaba hablando? Y lo dejé. No compartí mi testimonio. Pasaron los tiempos. Al salir de esta misa, veníamos de camino, cuando mi esposo me dice, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo lo pasaste? Bien, le digo, súper. Me encantó, estuvo muy hermoso. Nunca había tenido la oportunidad de estar en un retiro. Pero pasó algo que no sé, le dije, no sé cómo pasó, pero también me gustaría escuchar qué pasó contigo, cómo lo viviste, qué te pareció el retiro. Yo quiero escucharte primero. Entonces, no, me dice, pasó algo muy grande, pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Y cuál es tu pregunta? Me dice, ¿por qué tú pusiste tu brazo en mi hombro? Porque Dios me lo pidió. ¿Y qué pasó? Cuando tú pusiste tu brazo en mi hombro, llegó otra mano bien fuerte. Esa mano se hizo como una cruz. Su mano y la mano de Dios. ¿Y sabes por qué digo que es la mano de Dios? Me dice. Porque ese brazo que llegó era un brazo tan pesado, me doblegó hasta el piso. Yo dije, la mano de mi mujer, pues sí lo siento, que sabía que es la mano, pero este brazo no es de otro hombre. Este brazo son de Dios. Porque el peso que sentí. Y en eso sentí que en mi espalda me arrancaban raíces. Sentía caliente en toda la espalda y me empezaron a arrancar raíces. Y llegó un tufo en mi nariz. Y dije, Dios me está sanando. Mi esposo salió diciendo que Dios sí existe. Que Dios está vivo y que Dios existe, con la experiencia que él obtuvo en ese retiro. Hermano Arturo, yo me sentí la mujer libre. Señor, mi trabajo ha terminado. Este hombre ya se quitó la venda de sus ojos, que tú estás vivo, que tú existes, porque él ya cree en ti ahora por lo que tú has hecho en su vida. Esa misma tarde, esa noche, nos quedamos horas platicando con mi esposo en el carro, donde él hizo confesiones
que cosas que yo no me lo esperaba. Donde habían cosas fuertes, hermano Arturo. Fuertes. Algún día él contará su testimonio en el momento preciso. Pero lo que yo escuché en la voz de mi esposo esa noche, que él cada cierto tiempo mandaba un dinero a su familia para que hicieran oraciones por él. Estamos hablando de estas personas que hacen oraciones como cosas de brujería o curanderas, no sé cómo las pueden llamar a esto, que yo nunca creía en eso y no creo en esas cosas. Y donde él decía, cada cierto tiempo mandaba dinero a su familia para que hicieran todo ese tipo de cosas. Y lo cual voy descubriendo que la guerra que nosotros teníamos dentro de nuestro hogar era una guerra con el mismo demonio. En cuanto él reconoció que hay un Dios poderoso, que él no necesita pagarle para lo que uno necesita en la vida, que él lo da de gratis todo, él empezó a decir que esto ya no servían para él. Las confesiones que mi pareja hizo esa noche, hermano Arturo, yo me quedé, wow, Señor, ¿qué tú has hecho? ¿Con qué razón que los problemas no se terminaban en el matrimonio? Porque es que yo no estaba peleando con un hombre, sino que con el espíritu que había entrado dentro de él a través de todas esas cosas que hacían. Esa noche le digo a mi esposo que hoy mismo puedes hablar con tu familia en decirles que tú has conocido a un Dios tan poderoso que Él puede hacer todo lo que necesita, gratis, sin pagarle ni un centavo. Entonces, ese dinero que tú estás enviando allá, pídele a tu familia que buscan a los niños que necesitan un par de zapatos, vestimenta o alimento, a las familias más pobres. Si no lo quieren hacer, que den ese dinero, que lo donen a la iglesia. El Dios de nosotros no necesitamos cubrirnos con mantos negros, azul, rojo, amarillo. El Dios de nosotros nos cubre con un manto transparente, lo cual que nadie lo puede ver. Pero estamos cubiertos por nuestro Señor. No necesitamos hacer otras cosas para que seamos protegidos. Estas cosas, por más que nos duela decir, son cosas del mundo, son supersticiones. Desde eso entonces, de todo lo que hablamos con mi esposo dejó de creer en esas cosas del mundo. Comenzó una nueva vida en nosotros. Empezamos a caminar en las cosas de Dios, empezamos a caminar todos los domingos a misa, empezamos a ir los jueves
a la adoración al Santísimo. Nuestra vida dio un giro. Mi esposo dejó el vicio del alcohol. Se alejó del vicio del alcohol. Y recuerdo cuando nos casamos en el 2013 que en medio de todas las tormentas, en menos de un año, hermano Arturo, nos estábamos casando por la iglesia. Yo ni sabía el por qué me estaba preparando por casarme por la iglesia, ni entendía. Pero en ese entonces hubo algo que sucedió, hermano Arturo, que le comento de que él empezó a tener ese deseo de casarse por la iglesia conmigo. Pero de todos los problemas que teníamos, yo aún titubeaba de que Dios había sanado a mi esposo. Todavía dudaba, porque yo no creía en lo que Dios había hecho todavía. Faltaba para creer. De todas las cosas que mi esposo me había contado y todo eso, pero había un temor aún. Cuando él me empieza a decir que tomábamos las charlas de pre-Caná para prepararnos al matrimonio, y yo le digo a él, suceden otras cosas, que Dios me lo preparó a él primero y luego vienen las tentaciones conmigo. En un momento de esos, era como que el amor que yo sentía por mi esposo, hermano Arturo, se acabó. Yo ya no lo amaba a él. Yo ya no sentía nada por él. Y eso sucedieron solo por meses, no por años. Se desapareció todo eso. Ahora que él está cambiando, ¿por qué yo ya no lo quiero? ¿Por qué el amor se estaba acabando? Se supone ahora él es un nuevo hombre, todo ya había cambiado para bien y todo va marchando bien, pero ¿por qué yo ya no quiero a mi esposo? Y él me decía, cariño, quiero casarme contigo. Casémonos por la iglesia. Yo decía, ¿casarnos por la iglesia? No, yo no lo voy a hacer porque eso ya no es un juego. Eso ya no va a ser un juego, eso vamos a tener que tomar con seriedad, y lo cual, si tú no vas a cambiar, y tú esto y tú lo otro, no, yo no me voy a amarrarme hacia ti, mejor quedémonos así como estábamos. Y él me decía, casémonos por la iglesia, eso es lo que Dios quiere para nosotros. En fin, recuerdo que yo le digo a mi Señor, Señor, yo no sé qué está pasando, no entiendo nada, pero si es que tu voluntad es que nos casemos por la iglesia, pues haz lo que tienes que hacer. Hermano Arturo, yo me pongo a hacer los preparativos de la boda, y mi esposo, recuerdo que él me dice, no importa si tú me vas a dejar plantado en el altar, pero yo sí quiero casarme contigo. Haz todo lo que tienes que hacer y esta boda se va a llevar a cabo. Y si me dejas plantada en el altar, pues me lo merezco, porque de todos los daños que yo te he hecho, no tiene nombre. Así que, perfecto. Compré el vestido, preparé, hice los adornos que tenían que hacer, estuvimos en la preparación, recibimos las charlas de pre-Caná y yo aún no me quería casarme, pero ni entendía el por qué yo hacía las cosas, pero no tenía ese deseo de casarme. Y empecé a tener accidentes con nuestro auto.
accidentes tras accidentes. Tuve 3 accidentes y yo no entendía. El último accidente que tuve, lloré amargamente y le digo, Señor, ¿qué está pasando? Estoy preparando todo para una boda, pero ¿quién se va a casar? Yo no tengo deseo de casarme. Estoy teniendo accidentes. ¿Quién va a pagar por todos los daños que estoy causando? No estoy trabajando, estoy cuidando de mis niños. Solo mi pareja está trabajando. ¿Y cómo nos va a alcanzar todo para cubrir todos los gastos? Y recuerdo una tarde, mi esposo llegó temprano a casa, me encontró llorando y me pregunta, ¿por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? Sé que no te quieres casar, pero estoy de acuerdo que tú me dejes en el altar. Hasta ahí voy a aceptar de que tú no te quieres casarte conmigo, que tú ya no me amas. Pasaron muchas cosas, lo cual mi esposo debió salir corriendo, pero no lo hizo. Él se quedó luchando conmigo. Estando en todos los preparativos, hermano Arturo, me doy cuenta que yo ya me estaba enamorando de otra persona. Le cuento a mi guía espiritual, al sacerdote de mi parroquia, le comento lo que me estaba pasando y él me dice, el enemigo siempre va a buscar la forma como destruir, pero el plan de Dios siempre se lleva a cabo. Lo único que le recomiendo es que cuando usted viene a la misa o viene dentro de la iglesia, por más problemas que tenga con tu pareja, déjate guiar por Dios. Si no le quieres tomar de la mano, hazlo para que este hombre se dé cuenta que tú tienes una familia. Porque del hombre que me estaba enamorando está dentro de la parroquia, hermano. Él sabe que yo tengo 2 niños, que tengo a mi pareja, pero más sin embargo, él como que me seguía tanto, y luego me di cuenta que yo lo atraía a él y me empecé a enamorarme de él. Pasando esos momentos, yo le comento a mi esposo, esto lo que me está pasando. Yo no estoy segura que me voy a casarme contigo porque ya no siento nada por ti. Aquel amor que tenía tan fuerte con él cuando él me hacía tantos daños, se desapareció. En esos momentos, después de irnos al retiro. Y la prueba ya era para él, ya no era mía. Yo estaba luchando. ¿Sabes qué? Mejor cambiemos de parroquia. Es la mejor manera que podemos nosotros salir con todo esto. Vámonos a otra parroquia. Pero yo ya no quiero venir acá. Y recuerdo que mi esposo me decía, al enemigo hay que sacarlo de raíz. Vamos a permanecer en la iglesia, en nuestra parroquia, y ahí nos vamos a casarnos. De ahí nadie nos va a mover. Y yo le decía a él, pero es que yo ya no lo quiero ver a él. No te preocupes. No te preocupes. No pasa nada. Voy a luchar contigo. Llegó el momento de la boda, hermano Arturo. En el último accidente que yo tuve, mi esposo me dice,
Si estás llorando por los gastos que van a haber para la boda, no te preocupes. Aunque vamos a tener que prestar para casarnos, para hacer la fiesta lo más grande que se pueda, es una maravilla, porque Dios se lo merece todo. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro hogar, si esa es la voluntad de Él. Yo no sé de dónde mi esposo agarró tanta fuerza para luchar en esos momentos difíciles. Llegó el momento de la boda. Nos casamos en una boda comunitaria, lo cual habían varias bodas para esa fecha. Al final, solo nosotros nos casamos, que fue un 1 de marzo, en el 2014. Nos casamos por la iglesia y el enemigo seguía trabajando conmigo. Cuando yo estaba entrando en la puerta de la iglesia con mi vestido blanco, el enemigo me decía: ¿por qué amas tanto a este hombre? Este hombre te ha hecho la vida imposible, te ha hecho esto, te ha hecho lo otro. Hermano Arturo, yo veía todos los daños que me habían hecho. Pero yo le digo: regrésate de donde saliste. Si logramos sobrevivir todos los sufrimientos estando alejado de Dios, imagínate ahora que estamos invitando al Señor en nuestro hogar. Esas fueron las palabras que yo, caminando hacia el altar, pero dentro de mí estaba luchando. Así que en el momento que yo llegué en el altar, veía a mi esposo con lágrimas en los ojos. Y luego, ese día nos casamos un 1 de marzo en una boda comunitaria. Luego de eso, pues, bendito sea Dios, tuvimos otros 2 niños más. Así que no me arrepiento de haberme casado con mi esposo, de haber luchado con él. Porque en el momento que nosotros recibimos el sacramento del matrimonio, las puertas del cielo se abrieron para mi familia. Esos 7 años de pleito que vivimos con mi esposo, de problemas grandes, que vivimos un poquito de todo: infidelidad, alcohol, maltratos, todo lo que vivimos en 7 años. Para el 2014, una vida nueva para nosotros. Hoy en tiempo, somos la familia más feliz del mundo. Mi esposo cada día más enamorándose tanto como de Dios y de esta mujer, que de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, a pesar de que somos tan pecadores, pero Dios con su infinita misericordia sigue actuando. En el 2020 a 21 empecé a tener sueños con nuestra Madre Santísima, con la Inmaculada Corazón de María. Este es otro del testimonio que mi familia está llamado. Y en eso no entendía nada aún, porque estábamos creciendo poco a poco espiritualmente. Había una fe en mí, pero más no conocía todo lo que Dios es en su totalidad.
a pesar de estos sueños, recuerdo que mi esposo me decía, ¿por qué solo vives de sueños? Yo creo que tú no te duermes bien porque solo soñando, ¿tú crees que eso no te va a perjudicar en tu salud? Pues no sé, yo siento que descanso bien, pero no puedo detener los sueños. Y empiezo a soñar con nuestra Madre Santísima. Ver las fotos de ella en toda la habitación nuestra. Estoy hablando del 2020. Y yo digo, ¿pero qué es lo que ella necesita? O sea, ¿por qué se me aparece tanto? Pero recuerdo que en uno de esos, yo tuve un chequeo físico en el 2020, si no me equivoco, y me detectan que yo tengo muy alto los triglicéridos. Y la doctora sorprendida que el nivel de triglicéridos que yo tenía es para que me dé un infarto. Y me pregunta, ¿tienes dolor de cabeza? No. ¿Tienes dolor de esto? No. Y empieza a preguntarme y le digo, no, niña, pero el nivel de triglicérido que tienes es para que te dé un infarto o que tuvieses dolores. Pero le digo yo me siento bien, estoy bien. Y cuando me doy cuenta, hermano Arturo, que nuestra madre ya me traía preparándome para una nueva misión para mi familia. Yo digo, he estado soñando con la Virgen. He estado soñando con una Virgen en los brazos y con el rosario en la mano. Ok, ahora la doctora me sale a mí diciendo que estoy mal de la salud. Entonces creo que lo que la Virgen quiere es que yo rece el Santo Rosario haciendo ejercicio. Mire cómo lo tomé. Me da risa ahora porque ya lo estoy entendiendo el por qué, ¿verdad? Entonces, por medio de esto, lo que mi doctora primaria me hace saber, yo digo, voy a empezar a hacer ejercicio y rezando el Santo Rosario. Ese deseo tan grande que se me vino de empezar a rezar el Santo Rosario. Y luego empecé a enseñarle a mis hijos que debemos de rezar el Santo Rosario. Lo rezábamos, pero era rara las veces. Pero ya en este 2020 es como que entró algo que una fuerza tan grande, que lo cual yo debería de rezar el Santo Rosario. Entonces lo empecé a utilizar como una rutina de ir a caminar y rezando el rezo, rezando el Santo Rosario. Y luego empecé a implementar a mi familia y les digo, desde hoy en adelante, el Santo Rosario ya no lo vamos a rezar en el mes de mayo, que vamos a empezar a rezar diario si es posible. Y me dicen, mami, pero ¿por qué lo vamos a hacer? Porque es necesario, lo tenemos que hacer. Es importante que recemos el Santo Rosario, porque la Virgen cada poco lo estoy soñando, y luego ahora me voy a hacer mi ejercicio, rezo el Santo Rosario. ¿Y qué hay de ustedes? Ustedes también necesitan rezarlo con mami. Ok, perfecto. Empezamos a rezar, porque normalmente lo hacíamos solo el mes de mayo. Todo el mes de mayo, todos los días luchamos por no faltar un rezo al día en el mes de mayo. Y luego de eso empezamos a rezar. No muy constante, pero sí lo empezamos a rezar. Ok. Recuerdo muy bien, para el 2021, estábamos rezando el Santo Rosario cuando sentimos un perfume se llenó en el apartamento. Y los niños dicen, mami, pero este perfume no es suyo. ¿De dónde viene este perfume? Y les hago
seña, ¿verdad? Que se calmaran y que continuáramos con el rezo, que no se distraigan. Terminando el rezo, mi esposo dice, es algún aromatizante que está conectado. Pero dentro de mí decía que eso no era. Empezamos a buscar en todo el apartamento en donde había uno conectado para mostrarle a mi esposo que ese perfume no era un aromatizante. Y los niños dicen, papi, no hay ni uno conectado, ni uno. Ese perfume no es de mami. Hermano Arturo, ese perfume yo lo sentí por 3 días. Mi familia lo sintieron por esa noche en el rezo y yo pasé 3 días sintiendo ese perfume en mi apartamento. Digo, wow, ¿y esto pasó? Para el 31 de mayo recibí una invitación que iba a pasar una virgen peregrinando en la parroquia, pero que estábamos invitados para el rezo. Contenta, dije, vamos a cerrar con broche de oro el rezo del Santo Rosario. Y le digo a mi esposo, ¿nos vamos? Sí, claro que sí, me dice, nos vamos a ir. Sin saber lo que nos estaba esperando. Llegamos, yo tan emocionada de ese día, porque dentro de mi corazón yo quería ver la imagen de la Virgen que se me había aparecido cuando mi niño tenía 6 meses. Y no era. Y cuando llego a la parroquia, veo, era la imagen de la Virgen de Guadalupe. Yo digo, wow, qué hermosa está la imagen. Nos pusimos en oración. A los poco tiempo me doy cuenta que estaba expuesto nuestro Señor. Ese día 31 de mayo 2021. Estaba expuesto mi Señor. Y empiezo la adoración al Santísimo, el rezo del Santo Rosario. Terminamos con la misa. Pero antes que la misa empezara, hermano Arturo, estaba en oración. En cuanto sale que el esencial, no sé cómo se le pueden llamar, donde colocan a nuestro Señor cuando está expuesto. La custodia. Se empieza a mover. Custodia. Estando en oración, cuando empiezo a ver en el altar, empiezan a bajar escarchas. Se veían, subían y bajaban y subían. Se llenó de oro todo el altar donde el sacerdote celebra la misa. Y yo digo, ¿cómo la gente no es tan emocionada para ver esto, lo que estoy viendo? Y yo me restregaba los ojos y veía a mis hijos, a mi esposo, nadie veía nada. O sea, estaban como que no estuviese pasando nada. Y yo tan novata en esto, no entendía lo que estaba pasando. Y la custodia se empieza a moverse de un lado para otro, de un lado para otro. Y dentro de mi corazón le digo, ¿me estás bailando a mí, Señor? Y cuando yo digo esas palabras, viene una voz, me dice, conversión, conversión, conversión. 3 veces. Y yo empiezo a hacer mi oración, le digo que estamos luchando por la conversión. Y lo tomé como personal. Y digo, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Te pido por una conversión propia. Y empiezo a orar más.
En el momento que empieza la misa, ¿verdad? Mi esposo me dice, nos vamos, tengo mucha hambre. Pero yo, como emocionada de todo lo que había visto, de lo que estaba viendo, le digo, ofrézcale el hambre al Señor. Ya viene el mejor alimento. Qué hermoso es, cariño, de que nos quedemos a misa, porque aquí la que cuenta es el pan de vida, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Es el mejor alimento que podemos tener. Y se me queda viendo mi esposo, me dice, está bien. Nos quedamos, terminó la Santa Misa, y les pregunto a mi familia, ese día andábamos todos, incluso andaba mi madrina conmigo, mi madrina de boda. Y les pregunto a todos, ustedes, le digo, ¿vieron algo en el altar? Todos contestaron no. El niño mayor dijo, mami, yo no vi, pero sentí algo. ¿Qué sentiste? Cuando entramos en la iglesia, sentía que mi corazón se salía, se hacía grande, como que se estiraba hacia afuera, pero palpitaba, pero un gozo tan rico se sentía eso, sentía un gozo fuerte. Y yo dije, wow, que mi corazón está tan feliz, pero palpitaba muy fuerte y se salía, se estiraba mi corazón. Y en cuanto me doy cuenta que estaba expuesto a mi Señor, y me quedé adorándolo. Porque normalmente la custodia lo colocan en la mesa donde se celebra la misa, pero ese día no estaba ahí, estaba más atrás. Y cuando me doy cuenta, mami, que estaba ahí, me quedé en adoración. Eso es lo único que yo sentí, dice el niño mayor. Perfecto. Y yo les empiezo a contar lo que yo había visto. Y esto lo que vi, pero luego viene la palabra conversión. Entonces, y empezamos a platicar de la conversión, qué es lo que nuestro Señor quiere para nosotros, que por favor, les digo a mis hijos, cuando estén en la escuela, sean cristianos verdaderos, estén en la calle, sean cristianos, estén en casa, seamos cristianos, no solo en nuestros hogares o en la iglesia, sino que seamos la luz del mundo, que las personas vean en nosotros el reflejo de Cristo. Que no solo cuando estamos en la iglesia somos santitos y en nuestra casa estemos peleando, estemos discutiendo, o en los mercados. No, queremos hacer una sola persona. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que seamos cartas leídas, que seamos una familia única como Dios quiere que seamos. Pidámosle mucho a Dios que nos convierta en cristianos verdaderos. San Pablo siempre recalca en sus cartas que seamos cartas leídas. ¿De qué nos sirve a nosotros que nosotros decimos que somos cristianos, pero si en realidad no estamos viviendo como un cristiano verdadero? Y empezamos ese día hablando de todo, como concientizarnos, ¿verdad? Porque ¿a qué más del Señor? ¿Por qué el Señor decía conversión? Perdón, hermano Arturo, esta voz no era del Señor, sino que era de nuestra Madre Santísima, porque la voz era diferente, era una voz tan fina como de una mujer, que decía conversión. Entonces quedó eso así, nos fuimos a casa contentos que nos habíamos quedado en adoración al Santísimo, en la Santa Misa, en el rezo del Santo Rosario, una maravilla, ese 31 de mayo. Para el día miércoles, me entra una llamada, hermano Arturo. Me dice,
una muchacha que siempre ha estado al tanto de nosotros me dice: vecina, tengo un regalo para ti. ¿Cuándo lo vienes a traer? Y le digo: ¿un regalo para mí? Si tú me dices cuál es el regalo, entonces yo voy a ir de inmediato a recogerla. Pero yo molestándola a ella, ¿verdad? Y me dice: no te digo porque es una sorpresa. El día siguiente mi esposo dice: mañana voy a pasar por allá y si quieres vas a recoger tu regalo. Perfecto. Acompañé a mi esposo el día siguiente, pasé por mi regalo y me sale la señora con una imagen de la Virgen de Guadalupe, con las escarchas en su manto. Y yo de inmediatamente, como telenovela viendo, recordándome lo que había visto en la iglesia y de esa voz que escuché. Y le digo a la muchacha: no me digas que te vas para otra religión. Me dice: no, me dice, no. ¿Estás segura? Sí. ¿Y por qué me lo estás regalando? No sé, me dice, solo nació de mi corazón de dártelo, porque sé que contigo va a estar bien. Ok, muchas gracias. Me subo al carro de mi esposo y le digo a mi esposo: mira esto. ¿Te acuerdas de lo que vi en la iglesia? Las escarchas, la palabra conversión, y que yo tengo entendido que la palabra solo la Virgen lo dice: conversión, conversión, conversión. ¿Crees que tiene algo que ver con la imagen que me están regalando? Pues no sé, dice él. Pues bueno, me llevé la imagen en la casa, lo llevé a bendecir. Yo ya tengo mi imagen de la Virgen de Guadalupe, que mi esposo me lo compró. Y llega la otra imagen de la Virgen de Guadalupe. Se hicieron 2 imágenes en mi casa. Yo contenta, mis niños felices, se enamoraron tanto de la imagen de nuestra Madre Santísima, pero no sabíamos el propósito. Hasta el año pasado descubrimos el propósito, que mi familia estaba llamado a un compromiso más grande. El Señor nos estuvo preparando paso a paso, paso a paso, y hasta llegar a esos momentos. El año pasado, en noviembre 17, nosotros estamos en un grupo, Caridades Nueva Esperanza, que está fuera de la parroquia, o sea, no tiene nada que ver en la iglesia, sino que es una comunidad donde estamos nosotros apoyando, haciendo obras de caridad. Hacemos venta de comida para recaudar fondos, para apoyar a los más necesitados en nuestro país o en este país, o en Honduras, Salvador, México, Guatemala, donde las necesidades se hacen presentes. Entonces hacemos venta y mandamos el apoyo. Y luego de eso, cuando pasa que en una de estas reuniones, nosotros teníamos en lista a un hermano y nos llega la noticia que el hermano ha fallecido. Pero cuando se hacen las ventas, hay una hermana de este muchacho que siempre nos apoya. Entonces se hizo una reunión. Fue un día jueves, recuerdo que hubo una reunión para ir a apoyar a esta muchacha que estaba pasando momentos difíciles, a visitarla. Como grupos nos tocaba ir a esa reunión. Pero yo en eso entonces no conocía a esta persona. No la conocía. Salgo del Santísimo. Dentro de mi corazón, hermano Arturo, entró un deseo tan fuerte que yo tenía que llevarme la imagen
de la Virgen de Guadalupe, la que me habían regalado a esta familia, que yo en eso entonces no la conocía. Y yo digo, pero ¿quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? Yo no doy quién es. Llamo a mi esposo, le digo, cariño, donde va a ser la reunión más tarde, ¿tú conoces a la persona? Sí, dice él, ¿verdad? Sí, doy quién es ella y todo. Y me empieza a explicarme quién es en realidad. Pero sin contarle a mi esposo lo que estaba pasando dentro de mí. Y llegó la hora de ir a la reunión. Me fui, no le hice caso a esa fuerza tan grande que estaba, que me tenía que llevarme la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. No la llevé. Y al llegar a la reunión, antes de que íbamos a reunirnos, los hermanos que estaban ahí hicieron una pequeña oración. En esa pequeña oración entró una fuerza más grande que me empujó a hablar de lo que estaba pasando. Yo sin tener idea, y le digo a los hermanos, ¿verdad?, que esa fuerza me indicaba que la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene que venir a visitar este hogar. Este hogar, y no sé si está dispuesta la persona a recibirla o no. Viene por un mes. Un mes es la visita en este hogar. Y la muchacha recuerdo que dijo, sí, lo quiero recibir. Y el grupo que estaba ahí dijeron, mañana lo vienes a entregar. Sí, mañana vengo. Cuando usted venga, vamos a hacer un rezo del Santo Rosario y la dejamos. Porque esto, dijo una de las hermanas que estaba ahí, esto es un nuevo comienzo para tu familia. Esta es una misión que Dios quiere que ustedes hagan. La peregrinación de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y yo así, sin saber nada de lo que estaba pasando, y digo, wow. Y mi esposo se quedó así como, no me habías contado lo que te estaba pasando, ¿no? Nada, en silencio. Pero dejamos la imagen el día viernes, en ese hogar. Desde eso entonces, hermano Arturo, la imagen de la Virgen de Guadalupe empezó la peregrinación. Ahora voy entendiendo poco a poco cómo nuestra Madre Santísima intercedía por mi matrimonio en aquel entonces y nos trajo a los pies de Jesús en el momento de nuestro matrimonio, y ella ahora sigue visitando a otras familias, a otros matrimonios. Desde el año pasado empezó la peregrinación, ahora sigue la peregrinación. Cada primer sábado del mes estamos visitando a una familia y se han unido otros hermanos a esta peregrinación. Y nosotros como matrimonio ahora estamos sirviendo en nuestra parroquia con el grupo de Ujieres. Estamos luchando. Y este compromiso a lo que Dios nos ha llamado a esta peregrinación cada primer sábado del mes, lo estamos haciendo con el corazón abierto, visitando a otras familias, lo cual el Señor los quiere atraer al mismo barco donde nosotros nos encontramos, agarrados de la mano de Dios. Y para terminar con este testimonio, nuestra Madre Santísima nos está llevando a los pies de nuestro Señor. Hay muchas cosas que están pasando ahora, cosas buenas, muchas cosas buenas en mi matrimonio, pero todo es
para glorificar a nuestro Señor. El poder de Dios, la misericordia de Dios en mi matrimonio. Ahora seguimos luchando, pero agarrados de las manos de Dios y de nuestra Madre Santísima, porque ella fue la que nos empujó a seguir luchando. Y ahora el compromiso que tenemos con el Señor de seguir luchando para que nuestra Madre Santísima siga visitando a otras familias. En esta peregrinación que hemos empezado, hemos visto cómo Dios está obrando. En la primera familia que visitó, hubo un gran testimonio que en esta familia había una niña estaba en depresión, que esta niña no quería ver ni la luz del día, no quería salir ni de su cuarto, ella se pasaba en su mundo, que nosotros no sabíamos esto. Nos dieron el testimonio cuando ellos pidieron otro rezo del Santo Rosario. Ahí cuando nos dimos cuenta que el llamado es de nuestro Señor. Habían personas muertas en vida y el Señor los está resucitando. Estas familias ahora luchan el día a día de estar en la Santa Misa, de buscar de Dios el cada día. Y no estamos hablando de una familia cristiana católicas, no, sino que son otras familias que vienen de otra religión. Y ahora el Señor los ha llamado a su iglesia. Y sigue tocando puerta a través de la imagen de nuestra Madre Santísima, María de Guadalupe. Mira ahora en tu pantalla y escoge uno de estos dos testimonios. Estoy seguro que bendecirán tu vida. Y por favor, suscríbete y dale like.